Viewers contrapunteros, qué chido que siguen con nosotros. Estamos ya en los contrapuntazos, ese espacio de polémica y debate donde discutimos precisamente lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Hoy la verdad es que es muy especial. Estamos reactivando estas nuevas emisiones de los debates y tenemos a colaboradores entrañables del Noti Contrapuntero. Hoy están con nosotros Nancy Fonseca, analista política internacional. Querida Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos a todos y encantada de regresar. ¿A quién más tenemos, Luis? También nos acompaña Virginia Magaña, quien es ahí coordinadora del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenida. Buenas noches, Virginia. Hola a todas y a todos, qué gusto estar aquí de regreso. Es correcto. Y tenemos al buen Marcos Vaquero, analista político. ¿Cómo estás, mi estimado Marcos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Tenemos a Juan Pablo Marún, dirigente municipal del PRI. Tuvo un problema de conexión, pero vamos a esperar que un poco más adelante se reconecte con nosotros. Un tema muy importante y polémico que trataremos esta noche, enredado por toda la historia, la tragicomedia del Estadio León, que ha llegado a algunos niveles increíbles y que, bueno, nos sigue sorprendiendo para mal, hay que decirlo. Voy a tratar de hacer un contexto rápido de lo que está ocurriendo en este nuevo capítulo. El gobierno del estado otorgó un préstamo con interés del 6% y garantía hipotecaria de 230 millones de pesos al Club León. Esto pues para rescatar el estadio Nou Camp y con ello mantener al equipo en la plaza. Lo anterior, según el gobierno del estado, con estricto apego a la ley. La prioridad, según detalló oficialmente el gobierno del estado, fue garantizar la permanencia del equipo de Fútbol León por su relevancia social y económica, su impacto en el desarrollo deportivo, familiar, cultural y turístico. Respecto a los predios previstos para la construcción de un nuevo estadio, que ese es otro tema que sin lugar a dudas también va a generar polémica, pues parece ser que esto no va avanzando, o por lo menos lo que se tenía proyectado es que iniciaría su construcción en 2027, es decir, el nuevo estadio, en terrenos que también compró gobierno del estado durante el último tramo de administración de Miguel Márquez Márquez. Hasta ahora, además de la neomorenista Bárbara Botello, los socios fundadores del Club Social y Deportivo León AC han denunciado. Y en este caso, estos últimos han denunciado errores de origen en la asignación y escrituración del préstamo que el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo concedió a la inmobiliaria Fiera Capital, constituida por Grupo Pachuca, para la compra del Estadio León. Este es el nuevo capítulo de esta historia interminable de errores administrativos en el tema del Club León. Comienzo contigo, mi estimado Marcos Vaquero. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, desafortunadamente nos vinimos a enterar de manera sorpresiva por una entrevista que le hicieron a Jesús Martínez en una cadena en ESPN, específicamente, cómo él, pues, de manera muy natural, habla al respecto de cómo el gobierno del estado de Guanajuato le prestó más de 200 millones de pesos para la compra de un inmueble. Ahora, la gente tiene que escuchar esto como es. Quiere decir que él obtuvo dinero público, dinero de todos, para sostener su negocio privado, ¿no? Y me parece que eso es lo más destacable, pero desafortunadamente no es un caso aislado. Hace algunos meses, no sé si ustedes recuerden, a propósito del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, se hizo una especie de seguimiento, se exhibió una investigación que fue titulada El Cártel del Gol, donde incluso el presidente López Obrador exhibió en la mañanera que no era esto de las subvenciones, de las condonaciones de impuestos a estas empresas privadas de fútbol, desafortunadamente no es cosa nueva. Y pues el Grupo Pachuca tampoco es la primera vez que recibe un beneficio como estos. Ya desde los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón a nivel federal, este grupo ya había sido beneficiario de un beneficio, valga la redundancia, de este tamaño. Ahora, si esto existe desde hace mucho, pues la verdad es que de cierta manera no es sorprendente que pase en un equipo como León, con una tradición tan grande, un equipo tan importante, y desafortunadamente no es novedoso que un gobierno de este talante, como lo fueron también el de Fox y el de Calderón, panistas a propósito, pues tengan este tipo de tratos con los particulares. Aquí la cuestión es
las preguntas que levanta esto. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué en este momento, donde hay muchísimas otras crisis, se le otorga a un privado que no, tampoco es un privado pequeño? Es decir, tampoco estamos hablando, no vamos a satanizar a los privados, pero sí me parece que hay que remarcar que este privado en específico no es cualquiera. Me parece que este privado en específico es un club o una empresa que podría eventualmente financiar su propio inmueble, o si no puede hacerlo, pues atenerse a las condiciones que tenemos la mayoría de los demás privados, que es, pues si no podemos pagar algo, pues simple y sencillamente no adquirirlo, es ¿no? Correcto. Que es prácticamente lo que todos estos cursos de coaching financiero nos dicen a todos. Pero bueno, eso es justamente el meollo del asunto. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a ellos sí? Bien, Virginia Magaña, vaya tema. ¿Qué es lo que te preocupa con relación a estos asuntos? Un ingrediente que quizá podría poner sobre la mesa es el tema que no sabíamos sobre el préstamo. Nadie nos informó y si estábamos de acuerdo precisamente en ello. Pero bueno, ¿por dónde abordas el tema, Vicky? Virginia Magaña, ¿nos escuchas? Me parece que se desconectó por unos momentos. Entonces, vamos contigo, Nancy Fonseca. Vaya tema, ¿por dónde lo abordas? Pues, como tú dices, Paco, un poco por qué la opacidad en el proceso, ¿no? Tal vez eso sería una de las cosas que habría que cuestionar, porque al final del día, si todo está legal y con el debido proceso, no tendría por qué hacerse bajo el agua. Una de las cosas que me llama la atención, pues son que es un préstamo grande que salió en 3 días. Entonces yo creo que ya estaba cabildeado, hablado, gestionado, o sea, ¿por qué? Porque para las pymes fueron procesos de meses y a muchas se les negaron préstamos de 200,000 pesos. Con un interés del 6%, no hay que olvidarlo. Claro, y aparte, si fue bajo ese esquema, el interés, si pagas a tiempo, se te regresa como pyme, porque precisamente es de apoyo a que siga la industria y las pymes, que son el motor al final del día. Yo no sé si eso va a aplicar. Hay opacidad en saber si fue bajo ese esquema o si fue bajo el esquema de que fue finanzas directamente quien soltó el dinero. Pero imagínate, si fue en el esquema de Fondos Guanajuato, ¿también le van a regresar el interés? ¿No? Son cosas que no sabemos. Y al final del día, creo que la parte que gobierno, o sea, yo en realidad no cuestiono que intenten salvar el estadio. Yo misma en algún punto lo dije, claro, si fuera gobierno lo compraba porque es un patrimonio de Leones. O sea, esa parte la entiendo, es parte de nuestra identidad como leoneses, pero yo creo que no se justificó bien por qué hacerlo de esa manera, por qué a un particular, por qué en 3 días, no se sabe en qué esquema fue. Y es dinero, como decía Marcos, público. Es dinero que tal vez 200 millones se pudieron haber usado para ciertas pymes. O sea, sí es cuestionable, la verdad. Yo creo que el gobierno lo que corresponde es salir a dar la cara, ¿es correcto? Decirnos con ABC y con manzanitas y plátanos y lo que tú quieras, cómo fue, por qué nos conviene, o sea, no decir, mira, y lo hice así porque te conviene, porque de interés vamos a ganar, o sea, es lo que corresponde y no lo han hecho. Es lo que hace falta, es correcto, sí. Claro, yo me iría por ese punto, ¿no? Pues háblenlo y díganos y justifíquenlo. Y si todo cuadra, pues adelante, ¿no? Pero si no lo hacen, entonces eso da pie a que empecemos nosotros a sacar nuestras propias conclusiones, que no son las que más le van a favorecer al gobierno, porque no hay información. Bien, voy contigo ahora sí, Virginia Magaña, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí, una disculpa, por ahí me sacó el internet. No te preocupes, así es el maldito internet. Pues, vaya, ¿por dónde abordas el tema? Vicky, adelante. Me decías, me preguntabas, ahí me quedé, que qué era lo que más nos llamaba la atención. Digo, llama la atención muchísimos factores. Sin embargo, como ciudadanos, como ciudadanas, creo que nos tiene que preocupar 2 cosas principalmente. Es recurso público. Uno. Y como recurso público tenemos que tener el conocimiento, porque aparte recuerden que hay ley de Hacienda, ley de ingresos, o sea, un gobernador no puede disponer por voluntad propia sin antes el Congreso no lo sabía. Supuestamente todo dinero público, ¿no? Todo dinero público tiene que pasar por aprobación del Congreso. La Auditoría Superior, Vicky, no encontró nada. La Auditoría Superior, exactamente. Entonces nadie sabe, nadie supo, y es una decisión
unilateral, que creo que eso llama mucho la atención. Es un tema de legalidad. En este caso es un tema de ilegalidad. Entonces, para mí ese es un punto que no tendríamos que dejar a un lado y que tendrá que ser uno de los puntos principales. Por otro lado, no hay que dejar de lado que parecía algo chusco y algo que no tiene importancia, pero hoy seguiríamos sin saber de este tema si al particular no se le hubiera salido. En una entrevista, ¿no? como lo mencionó Marcos. En una entrevista, ahora sí que literalmente una entrevista futbolera. Y así es como nos venimos a enterar, y que creo que no es cosa menor. Pareciera la anécdota, pero creo que eso es lo que desencadena que hoy estemos aquí discutiendo del tema. Fíjate, lo tuvimos que... Sí, nada más lo tuvimos que agarrar de bote pronto, cuando en efecto tendríamos que conocer. Es recurso público y no nos enteramos por nuestras autoridades. Eso creo que esos dos puntos son muy importantes a seguir. Ahora, en las declaraciones que han tenido los funcionarios de la Secretaría de Finanzas han sido contradictorias. Hemos tenido alrededor de 4 versiones. A mí me llama la atención una de las versiones, y si no es que creo que fue la última, cuando se le pregunta cuál es, de dónde es el origen de este recurso, ¿no? De dónde se sacó el dinero. Y entonces él dice que lo tomaron de ingresos excedentes de los recursos propios de gobierno del Estado. A mí me llama la atención porque el discurso político del gobernador en los últimos años ha sido que se ha quejado mucho que no hay dinero para muchas obras, para muchas cuestiones sociales, para seguridad, por culpa del gobierno federal, y ahora resulta que tenemos excedentes. Eso a mí me llama mucho la atención, y no ha venido el discurso del gobernador diciendo que están haciendo más con menos. Bueno, yo me preguntaría qué significado tiene esa frase cuando ese menos es el rescatar un estadio un particular. Ni siquiera nos lo vamos a quedar se lo va a quedar en el municipio, no se va a convertir en un bien público. Ajá. Sigue siendo un bien privado. Entonces ahí también. Y además, déjame agregar nada más algo, un bien que sin lugar a dudas va a ser importante para el desarrollo de esa zona en el municipio de León. Entonces, claro, seguramente quizá más adelante podría haber hasta un intento de compra por parte del Estado nuevamente de ese terreno. Exactamente, ¿no? Cuando sabemos, a ver, no quiero entrar en ese tema porque creo que hoy no es el principal, pero esto que tú mencionabas, Paco, también está la posibilidad de otro estadio, ¿no? Claro, ese es otro super tema, por cierto. No, se compraron terrenos, también ya ahí se invirtió. Ahora, sabemos que el estadio, yo creo que lo mejor que le puede pasar a ese estadio es que se quede donde está. Si quieren, túmbelo, háganlo nuevo, háganlo un estadio de nueva generación, no hay problema. Pero el tema es con qué recursos se va a hacer, ¿no? Esos puntos yo los pondría sobre la mesa. Bien, voy ahora sí con Juan Pablo Marún, dirigente municipal del PRI, ya está conectado. Ojalá pueda mover su dispositivo de modo horizontal para poder verte mejor, mi estimado Marún. Nada más que no de cabeza, ¿eh? Pero ahí te tenemos, mi estimado Marún, adelante. ¿Qué tal, Paco? Saide, buenas noches. Nos traes vueltos locos a todos, Marún. ¿Ahí me veo bien, Paco? Ya estás perfecto. Perdón, tuve problemas con la computadora y finalmente nos conectamos con el teléfono. Buenas noches a todos, compañeros, Saide, Picón y a todos los contrapunteros. Pues sí, Paco, mira, ya lo comentaron mis compañeros. Yo quisiera complementar, pues que sin duda nos encontramos ante el que parece ser uno de los escándalos de corrupción, de tráfico de influencias y de uso indebido de las atribuciones y de facultades del PAN en Guanajuato. Donde además, y por lo que sabemos, están involucrados muchos funcionarios, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, funcionarios de nivel operativo, notarios, en fin, y sabrá Dios qué más va a salir y quién más estará involucrado. Y nada más hacer algunas precisiones, Paco, de las que tú ya hiciste. A ver, la empresa Fiera Capital se constituye el 11 de junio del 2021, ¿sí? Al mes, o sea, en un mes de constituida, ya le estaba yendo a tocar la puerta el 12 de julio del 2021, un mes después, al gobierno del Estado para que le prestara 230 millones de pesos para comprar un estadio donde daba en garantía además los terrenos del otro, es decir, los otros terrenos que se compraron para el otro estadio, Paco, que bien comentas, el de Los Ángeles, sí, es ¿verdad? Donde también el gobierno del Estado
Aportó. Bueno, se los vendió, ¿verdad? Y donde quedaron en garantía esos propios terrenos. O sea, el último año de Miguel Márquez, el gobierno del estado les vende ese terreno a plazos, en abonos chiquitos, y quedan de garantía esos terrenos. Pues esos mismos terrenos hoy los da en garantía para este nuevo préstamo por 230 millones de pesos. Algo, ¿verdad?, inconcebible. Pero ahí no acaba. 3 días después, como bien comenta Nancy, el 15 de junio del 2021, de manera expedita, pronta, le autorizan ese mismo día, se celebra la operación ante cierto notario connotado de la ciudad, a una tasa bajísima del 6%. Apenas la inflación, cuando hoy la tasa está en el 11%. De hecho, el gobierno del estado ha contratado deuda por una tasa al 11%. No, de hecho, como bien lo dice Virginia, es una de las tantas inconsistencias, es que el discurso era de que no teníamos dinero y solicitamos grandes cantidades de préstamos, en ese momento 5,000 millones de pesos, a una tasa que hoy es el 11.25 exactamente, para estar prestando dinero público, recursos públicos de todos los guanajuatenses al 6%. Imaginen ustedes. Pero además de ser recurso público, Paco, compañeros, es una facultad que no tienen los funcionarios que autorizaron dicho préstamo. Tuvo que haber pasado por el Congreso del Estado. ¿Cuál fue la partida presupuestal de la que se tomó ese dinero? A ver, todos aquí sabemos que tiene que haber partidas presupuestales de las cuales salen los recursos buenos. ¿Cuál fue la partida presupuestal? Y lo peor, Paco, con esto cierro, este préstamo hoy incluso representa un quebranto para el Estado, porque ¿qué creen? Ese dinero finalmente la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo retuvo, lo tiene retenido por ser una operación a todas luces mal hecha, burda, una operación sospechosa. De ese tamaño es el nivel de corrupción, de tráfico de influencias, como ya lo dije, de uso indebido de las facultades de los servidores públicos que participan. Es correcto, voy contigo, Marcos Vaquero. En efecto, ya hay denuncias, por lo menos 2 que han presentado, en este caso el Club Social y Deportivo León AC, que no ha quitado el dedo del renglón y ha sido importante para este tema, ha frenado algunos aspectos en ese sentido. Y bueno, también la neomorenista ahora Bárbara Botello, que ha presentado denuncias. Ya hay denuncias en este sentido. Pero vaya situación en la que nos ha metido también otro elemento que es indispensable, el Congreso del Estado, que debería ser fiscalizador de este tipo de asuntos. Son 2 ingredientes que pongo sobre la mesa como provocación, pero obviamente si tienes algún otro aspecto, es tiempo de desplegarlo. Adelante, mi estimado Marcos Vaquero. No, completamente. Lo que estamos viendo es un uso discrecional, que por las versiones distintas que comentaba Nancy y por lo que acaba de anotar muy bien Juan Pablo, pues más bien sugiere un uso autoritario del presupuesto, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que lo que nos gobierna no es una institución, no son los poderes del Estado, es un grupo que tiene una bandera azul y blanca que se titula Acción Nacional y que entre ellos disponen de manera autoritaria de absolutamente todos los recursos y todas las instituciones que deberían servir para la mayoría. Ellos lo ponen al servicio de unos cuantos. Yo creo que una empresa privada como un club de fútbol expresa como pocas esas empresas o esos grupos que podemos tildar de apenas unos cuantos, esos consorcios que podemos tildar cuando decimos que los gobiernos en ocasiones trabajan para los que ya tienen, sirviéndose a partir de los que pues están en necesidad, como es el caso, pues sí, del gobierno guanajuatense y de la ciudad de León, ¿no? Si no tendría que hacer falta recordar todas las otras crisis en las que estamos inmersos. Así que pues celebro que efectivamente ya haya investigaciones al respecto. Me parece que sí, en esta ocasión fuera máscara, se quitaron completamente cualquier máscara que pudieran tener los panistas en términos de sus intenciones, de lo que piensan que es prioridad, de quienes piensan que son prioridad. Y por otro lado, pues la verdad es que la gente no debería quitar el dedo del renglón. Muchas veces, por tratarse de algo pues que uno puede llegar hasta querer, como este tipo de fútbol, ¿no? La verdad es que los latinos somos sentimos mucho afecto por este tipo de cosas. La verdad es que eso tampoco le hace bien al club. La verdad es que una empresa o unos dueños que utilizan este tipo de artimañas para beneficiarse a costa de la afición de la gente, no le sirve tampoco a ningún club deportivo. Que le pregunten, por ejemplo, al Barcelona, que le pregunten a muchos equipos de fútbol que en la actualidad también atraviesan por situaciones de verdad deplorables y que aunque tengan a los mejores
jugadores y su proyecto deportivo es importante, por estos manejos, los clubes se terminan yendo a la ruina. Entonces, aquí esto no le conviene a nadie. Bien, Nancy Fonseca, la cadena de responsabilidades parece ser muy amplia. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Perdón, Paco, sí. Me preguntaste a mí, es que se cortó justo. Hablábamos de la cadena de responsabilidades, acabamos de desdoblar algunos aspectos desde, obviamente, quien ordena el préstamo, desde quien debería fiscalizarlo y obviamente desde quien tendría que informar este tipo de situaciones por el tema del uso del recurso público. La cadena de responsabilidades, ¿qué te dice todo esto? Me dice que viene desde muchos años atrás, en donde el ayuntamiento, aparte, o sea, el tema Bárbara Botello es cuestionable con el tema del estadio, después el tema Héctor López Santillán, o sea, es que nadie se salva, Paco. La realidad es que en principio, o sea, desde el principio todo mal con el estadio, y queriendo ya tal vez tapar ese hoyo de corrupción y de esta novela de malos hábitos por parte de los políticos, hicieron este movimiento para decir ya estuvo Grupo Pachuca y ya se acabó, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. O sea, la verdad es que ahí, como decía creo que Marcos, hay muchos privados que se han beneficiado con mucho dinero, hay muchos intereses. Evidentemente los que estamos pagando todas esas deudas somos los leoneses de nuestros impuestos, los guanajuatenses ahora, no solo los leoneses. Y yo creo que no es correcto, o sea, en realidad lo que yo decía, de entrada la transparencia y después justificar por qué están destinando una partida, que aparte una de las versiones que yo escuché es que era que el Congreso no dijo nada porque no salió de sus partidas. Entonces, si no salió de mis presupuestos, yo no, pues está mal, ¿no? Entonces ahí entra la UIF, como decía Juan Pablo, entonces sí. ¿De dónde? Y lo que decía Virginia también, ¿por qué no lo compraron? Y yo eso es algo que cuestiono muchísimo, porque los políticos siempre, la traba es que no se puede, porque en la ley y los procesos, y cámbiala, para eso está el Congreso, cámbiala. Y también yo he peleado mucho eso, empieza a generar tú como gobierno, no vivas de los prediales. Cómprate el estadio, inviértele ahí, y entonces tú empiezas a generar dinero para nosotros mismos. O sea, a mí tal vez lo que me da tristeza es que no tengan esta visión de negocios para generar para los guanajuatenses, sino para generar para pocas personas. Sí, claro. Entonces, creo que es lamentable, Paco. O sea, sí creo que se tiene que aclarar, se tiene que echar para atrás lo que se tenga que echar para atrás, si no hubo un debido proceso, si sean préstamos, si haya contratos de por medio. O sea, y de entrada creo que esto se tendría que ir a muchas administraciones atrás. Entonces, sí, claro. Creo que es un mal timing, por ejemplo, para el PAN. O sea, en realidad también creo que es mal timing para ellos que les pase esto, justo pues previo a elecciones. Lo van a usar, tal vez si estaba en nivel 1, lo van a politizar a nivel 10, sí es grave. En realidad no lo pondría a nivel 1, yo lo pondría a nivel 5. Tampoco, o sea, entonces va a ser toda una novela. Y bueno, yo como ciudadana lo que esperaría es que se aclare y que si no hubo debido proceso y hubo tráfico de influencias y demás, que se eche para atrás. Bien. O sea, ya lo puso sobre la mesa, voy contigo, Virginia Magaña, las consecuencias que tiene que tener precisamente esto, si fue legal o no, habría que probarlo. Si fue ilegal todo lo que se desarrolló con relación a este préstamo, ¿cuáles tendrían que ser esas consecuencias y cómo lo ven desde el Verde también con su conexión en el Congreso del Estado? Adelante, Vicky. Bueno, yo creo que tenemos que, justos, hay denuncias, hay que estar atentos de estas denuncias, hay que ver qué es lo que sigue, si hay responsables, si hay tráfico de influencias. Está clarísimo que es un tema ilegal, insisto, o sea, no pasó, fue una decisión totalmente autoritaria. Bien lo decía hace unos momentos Nancy, quienes solicitaron un préstamo durante la pandemia con Fondos Guanajuato. Fue un proceso larguísimo, fue un proceso evidentemente discrecional, sí. ¿no? Toda la historia orienta a que fue ilegal, fue discrecional y que se utilizaron recursos públicos, eso también está clarísimo. Entonces, bueno, eso tiene que tener consecuencias jurídicas. Hay que dar fiel seguimiento, quiénes son los responsables, quiénes están involucrados,
tanto la parte particular como funcionarios, y que tengan que asumir las consecuencias que esto tenga legalmente. Eso creo que como ciudadana, la ciudadanía en general, tendremos que tener ese interés. Yo sigo pensando que ese recurso tendría que estar destinado a tantas cuestiones que hoy tenemos. El tema de inseguridad, claro, ¿no? Bueno, el tema de violencia contra las mujeres, el tema de la pobreza, Vicky. Tenemos uno de los países, somos una de las ciudades, tenemos en este estado la ciudad más pobre del país. Tenemos programas muy precarios, que el pretexto es que no hay dinero. Hay dinero, queda claro que entonces sí hay dinero. Yo creo que como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que dar un fiel seguimiento a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque esto no se puede repetir, Paco. También eso hay que tenerlo muy claro. Porque si esto se queda sin consecuencias, eso se va a volver va a volver a pasar. Entonces yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener muy claras es que para dar un paso adelante a la ciudadanía, también tenemos que estar atentas de estos temas, porque no es meramente un tema político. Sí lo es, claro, ¿no? Todo lo que es público se vuelve político, pero también es un tema de recurso público, y el recurso público nos pertenece a todas y a todos. Es correcto. Y para hacer uso del recurso público hay proceso que me queda claro que para el préstamo del estadio no hubo. Bien. Entonces, ¿la postura cuál es? Pues bueno, que las denuncias sigan su curso y quien resulte responsable tenga consecuencias, y que la ciudadanía estemos atentas de estos temas, y que seamos no nada más observadores, que también seamos partícipes de estas denuncias, para que esto no se vuelva a repetir. Porque si seguimos con esta cultura de que los recursos públicos se pueden distribuir discrecionalmente, esto no va a parar. Bien, y tenemos gobiernos, el gobierno del estado tiene 30 años, que seguramente lo han hecho invariablemente, y que es algo, insisto, el hecho de que al dueño del club se le haya salido es importante. Claro. No, porque hoy no estaríamos enterados ninguno de nosotros en este tema. Y entonces, ¿a cuánta gente no se le ha salido que le prestaron dinerito con más facilidades que en Coppel? Y no nos enteramos, ¿no? Y oye, los servidores públicos, los préstamos del ISEC, se los dan con la tasa del 13%, y son sus servidores públicos. Es correcto. El doble de lo que ellos les prestaron la tasa de interés, por debajo de la inflación, por debajo de un crédito hipotecario, por debajo de un crédito automotriz. O sea, es increíble que estas cosas se den. Bien. Con recurso público. Voy contigo, Juan Pablo Marún, en el tema de las responsabilidades. Tú eres abogado, más o menos has explorado este tema, sobre ante qué estamos. Sí, Paco, bueno, igual que mis compañeros, me sumo, por supuesto nos sumamos a exigirle a las autoridades que transparenten lo sucedido, que nos diga qué fue lo que pasó, que nos lo digan con puntos y comas, qué fue lo que pasó, por qué tomaron esta decisión, que lo transparenten y que se sancione, Paco, a quien se tenga que sancionar. Si hubo funcionarios públicos que abusaron indebidamente de sus facultades, bueno, que se les sancione. Esto no puede quedar impune. Y también invitar a la sociedad leonesa, a los aficionados, que se involucren en todo esto que está pasando, que exijan la permanencia de nuestro equipo, sí, pero también que se transparente toda esta información, que se comprometan con la verdad y la transparencia, Paco, en pocas palabras. Y por último, Paco, si me lo permites, yo quiero reconocer mucho el trabajo de este grupo de ciudadanos, de estos propietarios, el señores. Club Social y Deportivo León AC. Y abogados, efectivamente, Paco, que gracias a ellos nos hemos enterado de muchas cosas que hoy no sabíamos. Sí. Ustedes hablan de este resbalón del señor Martínez Patiño en esta entrevista, y por eso nos enteramos, pero de cuántas cosas nos hemos enterado gracias a este grupo de ciudadanos, leoneses valientes, que ponen su tiempo, su energía, sus recursos para intentar esclarecer todo lo que ha pasado. Hace algunos días nos enteramos de algunos amparos también que han ganado en esta vía de recuperar para los verdaderos propietarios el estadio, pero sobre todo para la afición leonesa, para las y los leoneses. Yo la verdad lo reconozco porque están fuera del tinte político, partidista, son ciudadanos de a pie, que están muy interesados en hacer un reconocimiento aquí, aprovechar.
Bien, antes de las conclusiones voy contigo, compañera Saide Ruiz. ¿Cómo están las cosas en redes sociales? Ahí estoy. Bien. Pues muchos comentarios de lectura por acá. Christopher manda corazoncito verde. Por acá el Partido Verde presente. Luis Camarena, la opacidad es el fast track y el hecho de que sea un particular es un claro mal manejo de nuestros recursos. Por acá el PRI León manda saludos. Artemisa, si no hay dinero federal, pues es justo por eso a quienes castigan por ser corruptos hasta la médula. Por acá Emma García cuestiona, estamos hablando de lavado de dinero. Órale. Viven de los prediales de las fotomultas, prácticamente cobros de pisos llamados impuestos. Y Artemisa por acá nos plantea cuántos beneficios de este tipo se habrán otorgado y los beneficiarios no la regaron en ninguna entrevista. Y por último, Marta Angélica, así es, está de acuerdo con el panel y lo que están planteando. Un saludo a todos los que están por acá interactuando. Por acá Norma Zúñiga, han visto la oportunidad de hacer un gran negocio redondo ahí en el Estadio León. Bien, voy contigo ya para conclusiones en la siguiente ronda, mi estimado Marcos Vaquero. Fíjate que hay un elemento que me gustó mucho de Juan Pablo Marún, el tema de cómo hacer para involucrar a la afición leonesa con también el hecho de defender sus recursos públicos, su propio dinero. Vaya situación en la que se encuentran los ciudadanos, sin lugar a dudas, porque por una parte tendrían que defender a su equipo, en efecto, pero también defender la forma en cómo se administra su dinero. Adelante, en conclusiones, mi estimado Marco Vaquero. Por supuesto, como mencioné al principio, a veces nos cuesta un poco de trabajo ser críticos en este sentido porque creemos que un ataque a los dueños del club es un ataque al club y sí, claramente pues no es así. Si queremos llevar a la justicia ante todos aquellos que hayan cometido actos de corrupción como estamos viendo en este momento pues, que se hicieron contra el Club León, eso no significa estar en contra del fútbol, no significa estar en contra de la historia del Club León, ni significa por supuesto estar en contra de la afición. Todo lo contrario, porque nos interesa el fútbol en nuestra ciudad, porque nos interesa la afición de nuestro equipo y porque nos interesa el club, es que este tipo de cosas se están señalando y para involucrarlos creo que valdría la pena explicarles eso y además explicarles cómo muchos equipos alrededor del mundo que han tolerado este tipo de situaciones, como muchos clubes alrededor del mundo hoy en día que han incurrido en este tipo de prácticas de corrupción, no tienen mejor a sus equipos, no tienen mejor a sus aficiones y no tienen mejor a las ciudades en las que están invirtiendo. Un ejemplo que les di hace un momento fue el Fútbol Club Barcelona. Ni el mejor jugador de toda la historia les alcanzó para poder mantener su situación deportiva y económica cuando una directiva que por más de 10 años les estuvo robando, los llevó hasta el punto en el que están en este momento, en el que pues hasta ahorita incluso como barcelonistas estoy en este momento, ¿no? No puedo creerlo. Entonces yo creo que vale la pena explicarle a la ciudadanía que esto no es contra ellos, sino a su favor. Esto no es contra el club, sino a favor del club, porque finalmente... Uy, se nos atoró por ahí Marcos Vaquero. Voy mientras contigo, Nancy Fonseca, para conclusiones. Y tomar en cuenta precisamente esto, cómo involucrar al aficionado leonés en este tipo de asuntos que podían fácilmente hacerlo a un lado, o porque no le entienden o porque no le interesan, porque se ciegan con el tema del amor a la camiseta. Adelante, Nancy, para conclusiones. Mira, yo creo, Paco, que pues en realidad la única forma rescatable que yo pudiera entender es que fueran accionistas gobierno del estado. O sea, si lo van a rescatar, van a tener que hacer ahí movimientos bajo el agua en donde es la única forma que se podría justificar que ellos hayan puesto una parte como préstamo a un interés tan bajo. ¿Y qué pasaría si son accionistas? Pues que ahí se amarras, que no se vaya nunca de Guanajuato el equipo, que se use el estadio con nuestro equipo León, y además que nos genere esa parte de utilidad, que por el monto debería ser el 50% más o menos. O sea, si lo va a pagar, pon tú que el 30 menos, pero si salen a decir eso, podría ser rescatable, ¿no? Pero no han salido. Claro, entonces, ese es el gran problema, que nos hace falta una montaña de información, Nancy. Exactamente, entonces es eso, que se agilicen con salir a explicar. Esperemos que vaya por ahí, que sean inteligentes y que haya sido como en ese sentido de accionistas, aseguras que se quede y aparte ganas utilidad para
reinvertirse en el mismo estadio en Guanajuato, ¿no? O sea, pero al parecer, pues los que negocian no negocian pensando en el beneficio a la ciudadanía, ¿no? Es ahí como tal vez lo cuestionable de que lleven tanto tiempo en el poder. Entonces, ¿cómo involucrar a la ciudadanía? Pues es muy fácil, Paco. En realidad, pues son nuestros impuestos, es nuestro trabajo, es nuestro tiempo, el tiempo que dejas de pasar con tu familia por estar trabajando, está ahí, ¿no? El recurso que te quita el gobierno para, en teoría, subsanar todas las necesidades que tenemos. Si no lo están haciendo así, sí nos tenemos que involucrar y tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas, no impunidad y que empiecen a pensar no como funcionarios de escritorio, burócratas, sino como personas que buscan el bienestar también de la ciudadanía generando de otros lados, no solo como decía nuestra contrapuntera, no solo de predial y fotomultas. O sea, yo creo que esto ya no estamos para eso, Guanajuato. Entonces, bueno, esperemos que cuando hablen y digan la verdad, vaya por ahí y que en realidad sí podamos rescatar eso, porque de otra forma, yo espero que no haya impunidad y que lo que se haya hecho mal se eche para atrás. Para eso las investigaciones. Gracias, Nancy. Antes de pasar con Vicky, mi estimado Vaquero, te arrebató la oportunidad y el remate de tu conclusión el internet. Te lo regresamos. Adelante, Vaquero. No, perdón, se me fue el internet ahora a mí, una disculpa. Sí, no, nada más era eso, recordarle a la gente que la mayoría de los clubes de fútbol nacen a partir de un gremio, un grupo de trabajadores que se juntan a convivir. Esos son los equipos de fútbol y eso es lo que debemos de mantener. Buen punto. Que recordar cuál es el origen de nuestro Club León y tomarlo en nuestras manos. Y los que lo tengan en este momento secuestrado, que al parecer pues son en este momento Grupo Pachuca y el gobierno panista, pues hay que retomarlo nosotros. Bien, Vicky Magaña, una conclusión lapidaria para este tema tan difícil que obviamente estamos apenas quizá viendo la punta del iceberg, me atrevo a decirlo. Adelante, Vicky. Pues yo considero que se me pasó por ahí, lo quería puntualizar. A ver. Que una de las justificaciones que se nos dio o se ha dado entre tantas versiones de por qué se dio el préstamo era que pues había el riesgo, ¿no? Que habría el gran peligro de que el equipo León se fuera de la ciudad y que esto pudiera pues crear el gran riesgo de desestabilizar la socialmente a la ciudad, ¿no? Hablaba ahí un tema así, ¿no? El tema de desestabilizar la paz social y el orden público, ¿no? Hablaban de esto. A ver, requerimos presupuesto para temas de seguridad, para toda la violencia que estamos viviendo. ¿Esto no genera desestabilidad y paz social? O sea, ¿no desestabiliza la paz social y el orden público? De verdad, yo considero, soy futbolera, me encanta, me apasiono con el León y tengo pruebas desde que chiquito iba al estadio y de verdad amo, soy panza verde de corazón y de verdad a mí no me gustaría nada que se fuera León, de verdad se lo digo desde el fondo de mi corazón, no me encantaría que se fuera León, pero a ver, con estas decisiones, ¿quién garantiza también la permanencia de León? Claro. O sea, también eso hay que cuestionarlo, con estas decisiones de seguirlo teniendo en un particular, que aparte dice que no es su gran negocio, eso dice porque lo ha dicho mucho. Oye, Vicky, déjame agregar aquí algo. ¿Tú crees que Grupo Pachuca se va a arriesgar a perder una afición como la de León, que te genera millones de pesos en cada ocasión que juega, no importa el equipo? Paco, tú no me vas a negar que ya hemos escuchado que Chucho Martínez ha dicho que no es su gran negocio el León, que no le genera lo que le genera Pachuca. Y qué casualidad que esté tan interesado en tener esta plaza. A ver, quienes vivimos en esta ciudad sabemos que es un gran negocio. La afición, el capital humano que hay ahí, ese corazón que todos miles y miles de personas ponemos, ese amor que le tenemos a ese equipo, claro que es un gran negocio, claro que lo es, pero yo insisto, o sea, ese recurso ¿a dónde debería estar destinado? Claro. Yo ahí es lo que yo simplemente digo, no tenemos ya mucha desestabilidad en el orden social hoy en día y no estamos invirtiendo en programas sociales, no estamos invirtiendo en realmente garantizar
que las mujeres transitemos sin violencia las calles de esta ciudad. Es correcto. Eso a mí me parece que todos los días desestabiliza la paz social la paz social de esta ciudad, y que nos pone en riesgo todos los días a cada una y uno de nosotros como ciudadanos. Bien. A ver, si tuviéramos una trifulca por el Estadio León, creo que lo podríamos contener, ¿no? Pero bueno, yo diría, concluiría con eso, si estas decisiones realmente garantizan que se quede el equipo León en nuestra ciudad, y que si ese recurso público está bien destinado para mantener un orden público. Bien, se nos fue Juan Pablo Marún, pero antes, Ruiz, rápidamente, vamos a redes sociales y a ver si se alcanza a conectar Juan Pablo Marún. Adelante, Ruiz, ¿qué tenemos de nuevo? Por acá Javier Capi dice, literalmente Grupo Pachuca y el gobierno del estado de Guanajuato vinieron a manchar una institución como el Club León por un interés entre privados a costa de los recursos públicos. Ni la gente ni el club merecen esto. Ojo, la rendición de cuentas en Guanajuato solo está existiendo para algunos. Por acá comentan Juan Pablo Marún, muy importante reconocimiento al ciudadano que están sacando a la luz estos temas vergonzosos. Por acá Norma Zúñiga pues le da un poco de risa y se parece que es una parodia de la serie de Los Cuervos. Ahí sigue el terreno. Exactamente. Comenta. Y por ahí dice también, ahí sigue el terreno que también se compró a sobreprecio por parte del gobierno del estado para la construcción del Estadio León. Eli Galván comenta, inconcebible que los leoneses tengamos que pagar intereses altísimos por los préstamos solicitados por la presidenta municipal a las instituciones bancarias, y el gobierno pues prestando dinero a su conveniencia. Esto solo pasa en Panilandia. Bien, ahí lo tienen. Bueno, Juan Pablo Marún nos informa que no puede conectarse, así que pues bueno, vamos a darle las gracias a mi estimado Juan Pablo Marún, dirigente municipal del PAN, que haya estado con nosotros, y gracias a todos ustedes, por supuesto, mi querida Nancy Fonseca, bueno verte, gracias por participar y darnos tu tiempo. Gracias a ustedes, muchos saludos, contrapunteros. Gracias, Vicky Magaña, dirigente municipal, coordinadora de los esfuerzos del Verde en León, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Aide y Paco, y a mis compañeros Marco y Nancy. Gracias. Y Juan Pablo, gusto estar con ustedes. Mi estimado vaquero, cowboy, Marcos Vaquero, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches a todas. Genial, Saide Ruiz, tenemos que despedirnos. Así es, mañana nos esperamos en punto de las 8 de la noche aquí en el Noti Contrapuntero. Cuídense, nos vemos mañana.